Hola, en este video vamos a hablar del pasaje de los decimales periódicos a fracción. Sabemos que este es un tema muy importante porque toda fracción tiene asociada un número decimal, pero estos decimales pueden ser exactos o periódicos. Con los exactos podemos hacer cuentas y con los periódicos no. Debemos pasarlos sí o sí a fracción para poder ver. Entonces, estos decimales periódicos pueden ser puros o mixtos, y va a ser distinto su pasaje según sea el caso. Ahora, tenemos que aprender a distinguirlos porque si entramos en dudas en cuál es cuál, vamos a hacer mal la tarea. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nos encontramos con un periódico puro. Nos encontramos acá con la coma me separa, como en cualquier decimal, la parte entera de la parte decimal. Vemos después estos puntos suspensivos que están indicando que este número 3 continúa infinitamente, y como es una sola cifra la que se repite, escribimos esa cifra una sola vez y colocamos el arquito. Ese arquito me está indicando que esa cifra se repite infinitamente. Tenemos otro ejemplo con el 0,4 periódico. Acá tenemos una parte entera nula y otro decimal periódico puro también, pero de dos cifras periódicas puras. En el caso de los mixtos nos vamos a encontrar también con la coma que me separa a la izquierda la parte entera, pero ahora a la derecha tenemos una cifra que no se repite, es una cifra decimal que no se repite, y cifras decimales que sí se repiten. Estas son las cifras periódicas. Por eso en el arquito tenemos solamente el 2, pero sí tenemos el 6 en la parte decimal. Tenemos otro ejemplo con parte entera nula y otro ejemplo donde tenemos un 0 dentro de las cifras decimales. Vamos a ver el pasaje de cada uno. ¿Cómo pasamos los periódicos puros? Acá nos encontramos con el 1,3 periódico puro. Para cada cifra que se encuentre debajo del arco, tengo que escribir un 9 en el denominador. Una sola cifra periódica pura, un solo 9 en mi denominador. Pero vemos también que hay una resta. Esa resta viene de distinguir la parte periódica de la parte no periódica. Esa parte no periódica, la que no tiene arco, la tenemos que restar. En el caso de los periódicos puros, siempre lo que vamos a restar es la parte entera. Acá nos encontramos entonces, después de realizar la resta, que la fracción es 12 novenos. 1,3 periódico es equivalente a 12 novenos. Si realizamos la cuenta de esa fracción con calculadora, 12 dividido 9, podemos corroborar que es exacta nuestra equivalencia. En los otros dos ejemplos que teníamos escritos, el 0,4, acá al distinguir la parte entera es un 0, restar 0 no tiene sentido, o sea que nos quedó 4 novenos porque teníamos una sola cifra periódica, o sea, un solo 9. En el segundo ejemplo tenemos dos cifras periódicas puras. Como aparecen dos cifras en el arco, necesitamos dos 9. Y como tenemos como parte entera y parte no periódica el número 2, restamos el 2. Y ahí vamos a encontrar esta equivalencia que podemos obviamente corroborar con la calculadora o haciendo la cuenta. En el caso de los mixtos, tenemos que tener en cuenta la coma me separa en parte entera y parte decimal. Pero esta parte decimal ahora tiene una parte periódica y una parte no periódica. Entonces, ¿cómo vamos a formar el numerador? Tenemos que distinguir entre parte periódica y no periódica. No es como en el caso de los puros que sacábamos directamente la parte entera y la restábamos. Ahora vamos a formar un nuevo número con todo lo que no tenga arco. En este ejemplo, el 16. Y en la parte del denominador, como tenemos un número con arquito, el 2, vamos a necesitar un 9 por el 2 y un 0 por el 6, que es una cifra decimal que no se repite.
Cuando realizamos la resta, encontramos en este caso el 146/90. Más allá de que estas fracciones no son irreducibles y se puedan simplificar, yo elegí dejarlas así para que puedan ver exactamente cómo quedan los pasajes. Si nosotros realizamos esta cuenta que nos queda latente en una fracción es una división que está sin realizar, si hacemos esa división vamos a encontrar que esta equivalencia fue correctamente realizada. En los otros dos ejemplos teníamos una parte entera nula y tenemos una parte periódica y una parte no periódica. La no periódica, al sacar la coma, 0,32, ese 0 perdió valor significativo, o sea que restamos directamente 32. Y tenemos debajo del arco una sola cifra, un solo 9, sin arquito pero cifras decimales tenemos dos ceros. Si había en total 3 cifras decimales, necesitamos 3 dígitos para nuestro denominador. Y ahí quedó la equivalencia y el pasaje realizado. En el otro ejemplo, teníamos un número decimal periódico mixto, donde teníamos ahora 2 cifras con el arquito, o sea, 2 cifras eran las periódicas. Entonces, para el denominador necesitamos 2 nueves. Y por la cifra no periódica, pero sí decimal, necesitamos un 0. Y el numerador lo formamos con el número completo, sin coma y sin arco, 2405, al que le vamos a restar el 24, porque acá estamos distinguiendo entre la parte periódica y la no periódica. Siempre restamos, tanto en los puros como en los mixtos, la parte no periódica. Eso es fundamental. Lo que restamos para formar nuestro numerador es lo que no tiene arco, o sea, las cifras que no son periódicas. Espero que les haya servido el video y nos veremos próximamente. Saludos a todos.